puso en marcha fue volcar todos los contenidos, o al menos los más importantes, del papel en la web. Con este objetivo también cambiamos por completo la plataforma editorial. Los editores del Mundo.es han cambiado desde cero para lograr que el trasvase de contenido de un formato a otro, de una publicación a otra, de una edición a otra, sea todavía más fácil. Hoy en día tenemos en marcha una nueva plataforma editorial que nos permite editar la página web, nos permite dar de alta contenido para el periódico e incluso crear aplicaciones, como El Mundo de la Tarde. Y nos permite volcar la información de un soporte a otro y editarlo con las especificaciones de cada uno de forma concreta. Es decir, la idea es que haya un único contenedor con todo el contenido desde que se derive la edición hacia diferentes soportes. Además, desde el punto de vista del contenido, se ha hecho hincapié en la publicación en web de los principales suplementos del periódico, así como de los reportajes y los grandes temas y la opinión que anteriormente solamente podían encontrarse en El Mundo, en los kioscos. Por ejemplo, el caso de Crónica, de Locke y O'Donnell, que se está tratando de fomentar, la sección de opinión. Todo esto es nuevo y todo esto creemos que hace crecer el periódico en variedad y en cantidad de contenidos. Y desde el punto de vista de productos, han lanzado nuevos productos, como El Mundo de la Tarde, la aplicación de Locke, una aplicación de loterías, una aplicación de resultados deportivos. No todas estas aplicaciones son de pago, pero la estrategia es que la marca tenga aún más peso, aún más relevancia para conseguir vender ese paquete premium del que os hablaba. Por último, desde el punto de vista de marketing, se han incrementado las promociones y la autopublicidad en medios de unidad editorial y en otros medios a fin de conseguir captar aún más lectores. ¿Qué ha pasado con toda esta estrategia? Que el número de suscriptores digitales ha crecido. Hasta febrero, desde el lanzamiento del paywall, hemos sumado alrededor de 16.000 nuevos suscriptores digitales, con lo cual, combinando con Orbit, El Mundo tiene ya alrededor de 125.000 suscriptores digitales. También hemos incrementado notablemente el número de gente que se ha registrado en elmundo.es sin llegar a comprar, lo cual también es muy interesante desde el punto de vista de análisis de datos, de venta de publicidad, de contenidos relacionados, etcétera, etcétera. El cambio en esta plataforma editorial de la que hablaba también ha permitido crecer en variedad de formatos, mejorar en temas de analítica, mejorar en cuestiones de SEO, en fin, hacer una serie de mejoras que creemos que en el futuro nos van a ayudar a incrementar el posicionamiento de nuestro contenido a fin de que el usuario, de que el lector, de que el suscriptor, de que un lector se convierta en suscriptor. Por último, y es muy importante, que el tráfico se ha mantenido estable. En enero, según Comscore, el medidor oficial, El Mundo.es, tenía 7,7 millones de usuarios únicos mensuales y 1,5 millones de usuarios únicos diarios, lo cual le mantiene como líder del mercado si se analiza únicamente el dominio del Mundo.es. Analizando el Global Sites, el país está por delante, pero únicamente dominio, El Mundo hoy en día, al menos según el medidor oficial, es el líder del mercado. Son cifras, además, muy similares al año anterior. Es verdad que tenemos que admitir una caída en el número de páginas vistas, que es lógica y que también es verdad que entra dentro de las previsiones. Es lógico que si castigas a los usuarios que más páginas consumen, vas a disminuir el número de páginas vistas. Pero bueno, ya os digo que era algo dentro de nuestras previsiones que no nos parece preocupante. Y sobre todo no nos parece muy preocupante porque el impacto publicitario ha sido mínimo. Apenas se ha notado y el Mundo.es todavía sigue siendo uno de los líderes del mercado en venta de publicidad online. El futuro, ¿cómo veo yo el futuro? Creo que en el futuro, si el modelo es una estrategia a largo plazo, en la que se puede jugar con la forma de restringir el acceso a la información, en el caso del Mundo. Menos número de noticias, dejar menos noticias a los usuarios anónimos que a los registrados, se pueden hacer una serie de cambios y de mejoras que te tienen que ayudar a encontrar el punto justo para que tu sistema de paywall, de meter paywall, funcione. Respecto al negocio, como ya han dicho los compañeros, el muro de pago no es más que una forma más de diversificar las fuentes de ingresos de un diario digital. En el caso del Mundo.es también estamos haciendo mucha fuerza en el comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Y en cosas de este estilo que nos tienen que llevar a una diversificación tal que no nos hagan depender al 100% de la publicidad, que nos permitan mantener una independencia y una variedad de ingresos que nos permita hacer el mejor periodismo posible con el menor número de restricciones posibles. Y respecto a la redacción, obviamente se trata de fomentar no solamente aquellas secciones que más tráfico generan, porque en ocasiones no siempre eso coincide con los mejores intereses periodísticos, sino también de fomentar los grandes temas, los grandes reportajes, el periodismo de investigación, el periodismo de datos, etcétera. Y en esa estrategia de redacción nos tiene que ayudar todos estos nuevos modelos de negocio de los que estamos hablando. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Pivota una idea permanente, ¿no? Es relevancia y diversificación de ingresos. Ara.cat empezó en los dos soportes,
con un pie en los kioscos, otro pie en las tablets y en los ordenadores. Tiene un modelo similar de muro de pago permeable, con sus agujeros, ¿no?, para que la audiencia pueda entrar. Te pediría que nos contaras tu experiencia. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que lo que tengo que contaros es una historia de cómo complicarse la vida y disfrutar en el intento, que es lo que estamos haciendo nosotros desde noviembre de 2010, en plena crisis. Montamos un diario en papel y en una plataforma digital muy intensa y en catalán. Se hace en catalán no por capricho, sino porque la demanda social es la demanda social que había, un medio de comunicación en catalán con punto de vista propio que huyera de viejas etiquetas y de viejos tics que había existido hasta entonces. Y esto significa que te enfrentas a un universo posible de lectores mucho más reducido que si tienes un medio de comunicación en castellano o en inglés, en los kioscos, pero también en Internet. Por lo tanto, partes de la idea desde el principio que tienes que aguzar el ingenio y buscar la complicidad de los lectores y el soporte de los lectores, porque el apoyo de los lectores, porque si no, no vas a poder tirar adelante únicamente con la publicidad. Esto ya lo han dicho también mis compañeros y es así para todo el mundo, especialmente para nosotros, que no podemos aspirar a un volumen desorbitado de tráfico, aunque para ser el tipo de universo que tenemos, porque los cálculos más optimistas indican que hay unos 10 millones de catalanohablantes en el mundo. Bueno, pues en 3 años nos hemos situado en 1.900.000 usuarios únicos según las cifras de JD censales del mes de febrero. Esto como lo hemos hecho combinándolo con un modelo de suscripción que nos ha llevado a tener 24.000 suscriptores, 12.000 de los cuales la mitad son únicamente suscriptores digitales, o sea, que se han suscrito directamente a la opción digital, que es la que crece con más rapidez. Y entre medios, o sea, hay estos dos tipos de relación de los lectores con el proyecto ARA, que es un proyecto multiplataforma, no le vamos a llamar diario, es un medio de comunicación multiplataforma, y te puedes relacionar con él aprovechando la gran cantidad de contenidos en abierto que hay, que son, yo diría, el 80%, que esto es lo que nos permite tener el volumen de usuarios. Hay otro grado de relación que es el de los usuarios registrados, que tienen determinados privilegios, como poder comentar las noticias, participar en chats o, por ejemplo, tener también 30 contenidos gratis de los que son de valor añadido al mes. Nosotros lo distribuimos por 1 al día, aunque bueno, esto puede cambiar en cualquier momento si nos lo planteamos y lo revisamos, que está en revisión permanente. Y después viene el siguiente grado, que es el del suscriptor, el cual tiene una bastante variedad de opciones para escoger. Hay que ser muy flexible con esto y, sobre todo, para nosotros, la idea es que el concepto o el término paywall o muro de pago es un término pésimo. Habría que abuchear al que se lo inventó, porque distorsiona totalmente la relación que quieres tener con el usuario, que no es de muro, ni de barreras, ni de prohibiciones, sino de pacto. Para nosotros, los sistemas de pago deben ser una oportunidad de pactar con el usuario qué quieres. Y entonces, si tú me ayudas, si tú das apoyo a este proyecto, nos comprometes a ser más independientes, lo decían mis compañeros hace un momento. Esto es una manera de pedir ayuda para ser independiente, pero también te compromete. Por lo tanto, tus lectores van a tener más garantía de que tú te vas a comprometer. Y cuantos más socios, suscriptores, amigos tengas, más comprometido vas a estar. Y el hecho de que esto funciona lo demuestra
aunque había gente hace 3 años cuando nosotros empezamos con esto, que era prácticamente inédito en España o casi, y nos decían que esto es imposible, en Internet nadie va a pagar por contenidos. Bueno, pues no es imposible. Creo que se está empezando un cambio cultural que exige mucho al periodista, y era hora también, está bien que sea así, y que está llevando a un nuevo modelo de relación y que te obliga a un nuevo modelo de periodismo mucho más transparente, mucho más comprometido con el usuario, que tiene derecho a opinar, y que vas a establecer esta relación con él. Y la prueba de que esto funciona es que en nuestros registros ha ido subiendo paralelamente el número de usuarios únicos que consumen la gran cantidad de contenidos que hay en abierto, el número de usuarios registrados y el número de suscriptores. Va subiendo paralelamente, siguen el mismo camino. No, una cosa no te impide la otra. Cuanta más insistencia, cuanto más hemos potenciado los contenidos de valor añadido, que son los que piden esta colaboración del lector, más ha crecido el consumo y más ha crecido el número de suscriptores, porque la gente va descubriendo que leer es útil. Claro, es que tienes que serle útil. Si no le vas a ofrecer algo realmente útil, a un punto de vista propio, con unos articulistas determinados, noticias propias, entrevistas propias, reportajes propios, dosieres de domingo que no van a encontrar en otros medios, o les eres útil o no te van a seguir. Si nos van siguiendo es porque, bueno, hay gente que parece que al menos considera de momento que le somos útiles, y esto nos permitirá, pues nuestra intención, ir avanzando en este camino, y ya estamos en eso. Creemos que esta es la línea, la filosofía que nos va a tener que guiar, aunque las fórmulas, cada cual tiene que encontrar la suya. O sea, como decía el compañero de Infolibre, es evidente que no hay recetas únicas, seguramente nunca las ha habido, pero ahora está más claro que nunca. Como la situación es complicada, todo el mundo tiene que espabilarse y buscar con su target, con su público, con lo que esperan de él, buscar pactos, y cada cual va a tener que buscar su propia receta. Seguro que vamos a necesitar, lo que estamos haciendo ahora, flexibilizarlo más, ir cambiando, ir adaptándonos a lo que vemos que la gente responde. De momento nosotros estamos utilizando este método con 3 patas, que seguro tenemos que pulir y tenemos que mejorar, pero de momento creemos que es lo único que nos va a permitir continuar con esta función social, que es lo que debe ser el periodismo. Muy bien. Silvia Barroso, que no la he presentado antes, es la responsable digital de Ara.cat. Bueno, nos quedan 25 minutos. Pasaremos luego el micrófono por la sala para que tengan ustedes tiempo también de intercambiar, aunque sea muy brevemente, alguna opinión y algún tipo de pregunta con los participantes. A mí me gustaría lanzar una idea, recogiendo lo que habéis planteado, un poco por comprometeros algo más en esta exposición inicial, que es dónde está el punto de equilibrio, la suficiencia, el mínimo común multiplicador que tiene que haber para que exista un medio digital. Es decir, estáis hablando, yo creo, de lo mismo con diferentes enfoques, pero que al final converge, que es ingreso publicitario, ingreso por consumo e ingreso participativo, tema de Mediapart, etcétera. Ingresos alternativos, como puede ser el tema de venta de productos, apoyos en campañas de marketing, etcétera, que ha apuntado también el compañero del Mundo. Coincido con lo de que el término de muro de pago es tremendamente anticomercial. El que lo inventó sería que no quería que triunfara, y al final ha conseguido lo contrario. Pero yo, la pregunta que quiero formularos y que os invito a reflexionar sobre ella es: ¿cuánto hace falta como mínimo para poder pagar una redacción sin pensar en que la empresa busca beneficios, sino busca sostenibilidad y busca función social, teniendo en cuenta que si aplicamos un coste medio por personal de 30 a 35.000 euros con la seguridad social y su contrato, estamos hablando de que una redacción de 30 o 40 personas cuesta 1,5 millones de euros al año, ¿no? ¿Cuánto hace falta? Y si en vuestros cálculos, los que estáis empezando, o en el caso del Mundo, la repercusión que pueda tener respecto del conjunto de costes de la sociedad también en el ámbito impreso,
cuál es el punto de equilibrio y dónde creéis que se puede encontrar y si va a haber para todos, que esa es otra pregunta, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre un medio digital y un medio de papel es que el medio digital puede empezar desde muy pequeño y crecer a medida que crezca su músculo financiero, o sea, su capacidad para ir contratando más redactores, ampliando sus coberturas, ampliando las secciones. Es al menos el modelo que estamos aplicando nosotros. Nosotros empezamos siendo 12 personas en redacción, ahora somos 25 personas en redacción. Y estamos pagando sueldos que son mucho peores que los que hemos tenido todos en vidas anteriores, pero no creo que sean indignos. Estamos pagando un sueldo medio de 2.000 euros brutos al mes, un sueldo mínimo de 1.050 euros brutos al mes, un sueldo máximo de 3.000 euros brutos al mes. Es decir, la horquilla es 1,3. Pagamos a los becarios también, pagamos la seguridad social de los becarios, tenemos 5 becarios y salen los números porque cada euro extra que conseguimos pues lo gastamos en abrir una nueva sección, abrir una nueva cobertura, contratar a un nuevo colaborador, a un nuevo periodista. Y así empezamos siendo solo un medio que informaba sobre política y economía, para más tarde empezar con cultura, con tecnología, empezar también con información, con alguna información internacional, con más firmas, con nuevos blogs, y ir creciendo a medida que crece tu producto. Yo creo que la diferencia es, primero, que ninguno de nosotros, bueno, el mundo sí, pero y ahora en el universo catalán, pero ni Infolibre, ni El Diario, ni La Marea, ni otro de los medios que están surgiendo, ni El Confidencial, tampoco somos medios que aspiremos a ser medio de única lectura, porque es que además ya no existe la única lectura. Esa idea de que yo me informo con El País, con El Mundo y nada más, ya no existe. Todos los lectores están informándose en varios medios y el sentido de un nuevo medio es aportar señal y no ruido, intentar aportar valor añadido a todo lo que ya existe, intentar buscar esas noticias que nadie está contando, esos temas que nadie está contando, esas voces que nadie está dando altavoz y construir sobre eso, con la ambición, por lo menos la nuestra, de más adelante ser un medio generalista a la manera en la cual lo hemos pensado en los años 60, 70 del siglo pasado. Pero tienen la capacidad para ir construyendo sobre la marcha. Nosotros hemos cambiado el presupuesto 5 veces en el último año y medio, siempre más, siempre a medida que teníamos más socios, más ingresos, más anunciantes, más audiencia, pues construyendo sobre eso, partiendo de la base de que nuestra primera premisa es que teníamos que ser sostenibles desde el minuto 1. Porque no queríamos depender de otras fuentes de ingresos, queríamos depender solo de nosotros mismos y que fuésemos los periodistas los que construyésemos la casa en la que trabajábamos, la redacción en la que trabajábamos. Sí, el caso del Mundo yo creo que es al contrario, no es tanto cómo crecer, cómo aparecer de repente y formarte un nombre, sino cómo sobrevivir, cómo sostener un negocio que es de papel, un nivel de ingresos insostenible, cómo empezar a sustituirlo por otro tipo de cosas, por otro tipo de situaciones. El diario crece, El Mundo.es mengua, está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir restando peso al papel cuando aún es el 80-70% de los ingresos y dar peso al digital, que todavía es el 20 o el 30%? ¿Qué haces, no? Esa es la situación complicada en el caso de los periódicos grandes, como le pasará al País o ABC, ¿no? Es cómo sostienes eso. Al final, bueno, son empresas grandes que tienen otro tipo de recursos financieros, pero yo creo que aquí la cuestión es más cómo mantienes lo que tenías de otra manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay, no sé, es que está todo por explorar. Pero es verdad que hay casos de éxito fuera de España, el Financial Times, el New York Times, hay casos de éxito que te hacen ver que hay un camino posible. Y no creo que el camino posible pase por dejar de imprimir, ni por tirar el papel a basura, no pasa por hacer algo diferente, por inventarse algo, por encontrar nuevas fuentes de ingresos diversas y muy diversificadas que te permitan ir sustituyendo una cosa con la otra. Pero yo creo que en nuestro caso es al contrario. Y en el caso de un medio pequeño yo estoy absolutamente con empezar pequeño y pensar en grande e ir creciendo poco a poco. Desde luego yo creo que es la única fórmula, con la ventaja de que una redacción online hoy por hoy no tiene por qué tener una oficina, no tiene por qué tener muchas cosas de las que, bueno, según tu modelo puedes prescindir para crecer, ¿no? Sí, yo creo que es muy diferente, ¿no? El caso de una cabecera ya de papel. Tiene una estructura que además le obliga a seguir siendo un diario generalista y por lo tanto tiene que mantener una estructura de Internet que con esos ingresos que comentábamos no es fácilmente sostenible. Los medios nuevos tienen una ventaja. Para empezar, todos los errores que hemos cometido y hemos visto cometer en las empresas por las que hemos pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer un plan de negocio U11, como hay que hacer antes de ponerse en la pantalla, primero tenemos claro que apostamos por la materia prima y eso significa que el mayor coste es el periodismo. Es decir, son los periodistas, son las colaboraciones,
es la gente que te tiene que aportar ese contenido, que va a atraer y que va a buscar y a conseguir la complicidad y el acuerdo del lector, ¿no? En nuestro caso es el 75% de los costes, es decir, puedes externalizar muchas cosas y somos 13 periodistas con sueldos desde los 20.000 euros brutos año hasta los 60.000 euros brutos año, porque creemos en el periodismo digno, pero sobre todo en el trabajo digno, y por lo tanto hay que empezar a ser conscientes de que no se puede estar dando doctrina todos los días y no aplicárselo a uno mismo, porque entonces la propia transparencia a la que estás obligado te va a suponer el suicidio, porque la gente va a decir, oiga, ¿qué me cuenta usted por las mañanas si la gente con la que trabaja los está tratando como tratan a los que a usted critica, ¿no? Tenemos 6 becarios con acuerdos con universidades que cobran también sus 300 euros al mes y con seguridad social. Y por lo tanto, bueno, pues intentamos aplicar lo que defendemos, ¿no? Yo creo que todo medio que nace con esos componentes que creo que son obligados, que es cierta especialización, una apuesta de dar valor a lo que haces, porque si no, da igual cómo lo llamemos, es horroroso lo del muro de pago, porque va en contra de la transparencia y de lo que buscas, que es el acuerdo, el pacto con los lectores, ¿no? Pero para conseguir eso, en la velocidad que se quiera, lo que preguntas es ¿dónde está el nivel? Entonces yo creo que uno se puede situar en la prioridad de conseguir sobre todo audiencia, para que luego te vaya quedando cuanto antes un porcentaje de socios. Bueno, nosotros siguiendo el modelo de Mediapar, que son periodistas y que también al ver el nuestro dijeron, hombre, como todo es un laboratorio queremos participar, y lo que hacemos es intercambiar constantemente ideas, acuerdos. Ellos tienen una experiencia de 6 años que han ido aplicando y nos ha sido muy útil en ese sentido, ¿no? Y te da esa confianza de tener de socios a periodistas que ya han pasado la travesía del no tener beneficios hasta cierto horizonte, ¿no? Pero sí que se ha demostrado en ese caso al menos una cosa, ¿no? Que si la prioridad es la audiencia, te puede llevar a confundir también o a desvirtuar tu materia prima. Es decir, la audiencia está muy bien tenerla y es importantísimo que crezca para que paralelamente crezca el número de socios. Pero en nuestro caso no es una prioridad. Hemos conseguido pasar de 300.000 usuarios el primer mes a 700 y pico mil en OJD en febrero o a 5 millones de páginas vistas. Pero yo creo que si el modelo es periodístico, otra cuestión es que en Internet se pueden hacer millones de cosas, pero si hablamos de periodismo en este sentido, yo creo que la obsesión tiene que ser el contenido y ese acuerdo con los lectores y la credibilidad, porque si no, podrás conseguir una audiencia supermillonaria, pero es muy fácil perderla en 2 días. Con que no cumplas ese compromiso, ese rigor, esas esencias, ¿no?, del periodismo, que hay que trasladarlas y hay que ejecutarlas y hay que practicarlas en Internet, pues yo creo que no te garantiza tampoco el futuro, ¿no? Creo que es más importante ir más despacio y luego además los recursos te obligan, es decir, tienes que ir consiguiendo que haya inversores, que haya socios, que sigan creyendo en ti, que aportes cosas y que seas útil. Todo a la vez, pues parece un circo de 5 pistas. Pero la única fundamental es que cumplas tu función. Y también, solo una cosa más, asumiendo que la función de los periodistas también ha cambiado. Es decir, cuando yo decía lo de periodismos, es que ahora los testigos de las cosas normalmente, casi siempre, no son los periodistas, son los ciudadanos, con sus herramientas, con el móvil, con la tableta, con todo. Son los primeros que te dan la noticia, el dato. Y luego tú tienes que ejercer el periodismo con eso, ¿no? Hay un ejemplo de este año pasado que vivimos varios de los que estamos aquí, cuando el hundimiento del edificio aquel en Bangladesh, que hubo más de 1000 víctimas, fueron voluntarios de una ONG quienes encontraron en los escombros las pruebas de que había marcas textiles españolas y multinacionales que fabricaban allí en condiciones inhumanas. A partir de esas pruebas que esa ONG envió a las redes, las puso en circulación o nos las envió a algunos medios, ahí empezamos a hacer otra función del periodismo, que es cada uno o tituló con las marcas que estaban fabricando en esas condiciones, contrastó la información, habló con las empresas y las identificó, como hicimos muy pocos, o como mucho colocaron la marca determinada, fuera Zara, El Corte Inglés, Mango, etcétera, en el párrafo 17 disimulado. Esto es lo que debe diferenciar un tipo de periodismo, si le queremos dar valor y que más allá
de lo que significan las nuevas herramientas, la gente entienda que es necesario, eso es lo que significa, ¿no? Y creo que ese camino está abierto y que no sabemos si tardaremos más o menos. Haciendo las cosas con rigor, pues nosotros, por ejemplo, no podemos plantearnos un crecimiento en recursos disparado de aquí a un año, porque lo fundamental es sostener esto y seguir creciendo a este ritmo. Sí, Silvia, ¿quieres añadir algo más respecto de, en un caso como el vuestro, de un modelo mixto con ingresos muy compartidos? Sí, es un modelo bastante específico porque no es un gran medio, no es una gran estructura y además ya nació directamente como un modelo mixto. Esto te da alguna ventaja a la hora de trabajar porque la redacción ya nace con la idea de que tiene que tener dos cerebros interactuando entre ellos y a estar produciendo contenidos para la web con inmediatez y al mismo tiempo estar pensando en contenidos también más profundos, a lo mejor directamente para la web y también para la edición del día siguiente, en la que no puedes volver a contar la rueda de prensa del día antes tal cual, como se hacía antes. Y esto es más difícil de lo que parece y siempre, bueno, yo tengo una cierta lucha porque a veces a mí siempre me da la sensación de que dedican más atención al papel porque el papel, en cierto modo, es perverso, es un mecanismo que se lo traga todo, es como el monstruo de las galletas. O sea, no te deja, tienes que estar ahí, tengo que gesticular mucho y a veces enfadarme, porque si no, y no es mala fe, y además lo entienden bastante y por lo que me cuentan a gente de otros medios que están intentando hacer lo que llamamos integración partiendo de una situación anterior en la cual no había internet, esto es mucho más difícil y por lo tanto nosotros estamos en una posición de ventaja, pero es complicado. Y al final siempre acaba pesando, de momento, en que el grueso de los ingresos todavía vienen de la edición en papel. Pero esto va a ir cambiando, sobre todo si por fin conseguimos la complicidad de los departamentos comerciales, que esa es otra. Que tendrían que, bueno, yo creo que ya están poniéndose las pilas, pero es quizá un poquito la asignatura pendiente que vamos a tener que resolver entre todos y también entender que a nosotros también nos interesa que aquello funcione y que haya nuevas maneras de hacer tratos con los anunciantes que no interfieran en tu trabajo, pero que estén pensadas para el medio digital, que todavía hay pocas. Muy bien, nos quedan 10 minutos. Yo les pediría que si tienen alguna pregunta levanten la mano y hay unos micrófonos en la sala. Yo creo que nos dará tiempo, si ustedes son breves, a hacer 2 o 3 preguntas. Vamos a empezar por un señor que está a mi izquierda. Creo que hay unos micrófonos, no sé si me están oyendo por allí. Sí, no. Ah, sí, ahí, el micrófono. Le pediría brevedad, sí, cuando quiera. Muchas gracias, Ramón Salaverría, profesor de periodismo. 2 preguntas. Una pregunta dirigida a Ignacio y a Jesús. Han hablado de empezar pequeño y pensar en grande. ¿Qué es pensar en grande? ¿Pensar en grande es papel o pensar en grande es más digital? La segunda pregunta es para Sergio Rodríguez. En su modelo adaptado del New York Times, ¿han tenido algún tipo de relación con el New York Times? ¿Han tenido que licenciar ese modelo o lo han desarrollado internamente tratando de emularlo? ¿Cuál es el tipo de relación que se establece? Gracias. Muy bien, Nacho. Para nosotros pensar en grande en ningún caso va a ser un diario en papel como el que hacíamos en público. Yo creo que ese producto ya no tiene sentido en el mercado actual. Es un producto que está en retroceso, que cada vez tiene menos lectores, que está pasando unos problemas tremendos para adaptarse y que, sin ser apocalíptico y decir que el 2032 por la mañana va a morir el último lector de un periódico, yo de verdad creo que no va a volver a ser el papel ni lo que fue y que cada año va a ser menos de lo que es, con lo cual no tiene ningún sentido que cuando los demás diarios están pensando en cómo adaptarse a ese mundo, nosotros que nacemos sin esos problemas volvamos atrás a ese pasado. No hay nada que puedas hacer con el papel que no puedas hacer con Internet más barato, más rápido y mejor. Para nosotros pensar en grande es construir de verdad una redacción capaz de explicar el mundo entero.
tanto internacional como cultura, como sociedad, como política, como economía. Deportes probablemente sea nuestra última prioridad, pero ¿por qué no? Y eso, una gran redacción, como han sido las grandes redacciones en papel, capaces de tener, que funcionan como buques escuela, donde los becarios aprenden de la gente con más experiencia, capaz de tener fuerza suficiente como para mandar enviados especiales, para tener corresponsales, para de verdad cubrir la información. Y creo que es posible, porque a diferencia del papel, donde con cada lector ganabas un coste, además de un lector, y tenías unas escalas en las que tu coste variable crecía muy rápidamente, en Internet tu único coste es la redacción, lo decía antes Jesús. Nosotros nos gastamos, tanto en Infolibre como en el diario, el 80% de nuestro coste es periodistas de redacción y colaboradores. No es papel, no es... Y a medida que nosotros vayamos consiguiendo más músculo, nuestro plan en el diario es gastarlo en contratar más periodistas, en hacer mejores historias, en crecer, consiguiendo más coberturas, en podernos permitir cosas que ahora no podemos hacer, como tener corresponsales.